Hola, bienvenidos a Airfield Mixologist. En el episodio de hoy lo que voy a estar haciendo, un video introductorio sobre los carburadores SU, que son los que venían para los que están mirando en Argentina, los que venían en el famoso Siam di Tela, pero en realidad estos carburadores han venido en una serie de autos fabricados en Inglaterra, con motores de 4 cilindros hasta 8 cilindros, pasando por los Jaguar. O sea, casi todos los autos ingleses han tenido este tipo de carburadores. Y lo que voy a estar explicando, los principios de funcionamiento, también aplican para el carburador Stromberg, que no tengo ningún carburador Stromberg, pero el carburador Stromberg es esencialmente lo mismo y tiene los mismos principios de funcionamiento. Entonces, bien, primero empecemos por las características básicas de esta unidad, cómo son. Empecemos por la cuba de combustible. La cuba de combustible tiene varios, como pueden ver acá, tienen varios estilos de cuba de combustible. Algunos tienen como un ángulo, van así, otras son un poco más derechas, pero generalmente, o esta por ejemplo, pero generalmente todas tienen una cuba con un flotador adentro, caso como este, y lo que hace es controlar el nivel de combustible y se conecta por vía de un canal de aluminio, lo mismo que este. Ahora, después empecemos a ver, el cuerpo principal tiene, obviamente, como todo carburador, tiene una mariposa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estos carburadores, lo que tienen, lo que hay gente acá que lo llaman un carburador de depresión constante. ¿Por qué? Porque lo que hace este carburador, o sea, ahora agarro como ven acá está la mariposa como tiene que estar, pero el carburador de depresión constante lo que hace es, tiene este pistón. Los que ustedes que tengan motos, o sea, es el mismo principio que como si fuera un carburador de moto. O sea, cuando uno acelera a fondo, el auto en realidad no está preparado todavía para todo ese caudal de mezcla que viene con el auto. Pero sin embargo, lo que pasa es que cuando uno acelera a fondo, todavía no se levanta el pistón. El pistón se empieza a levantar cuando el auto entra en más carga. Entonces ese es el principio de operación de estos carburadores. Ahora los voy a traer un poquito más cerca para mostrarles un poquito más de cerca la operación de esto. Entonces, como les estaba contando, acá lo que pueden ver aquí y aquí también, estos elementos son los chiclieres de este carburador, son los pasos de nafta de este carburador, que están instalados, que este iría por ejemplo aquí, sería de este modelo. Y entonces lo que hay es una aguja, y a ver si lo veo así. Entonces cuando el auto está en ralentí, en realidad la aguja cubre casi todo el paso de nafta, pero a medida que vamos sacando la aguja, se descubre cada vez más el paso de nafta, hasta quedar casi así, casi quedar completamente al descubierto, ¿sí? Entonces, porque la aguja tiene una forma escalonada que por ahí no se ve, pero es escalonada. Entonces, cuanto más se separa la aguja del chicler, más combustible entra en el motor. Entonces, es así como el carburador SU se regula. Generalmente, los chiclieres no se suelen cambiar. Lo que se suele cambiar en un carburador SU es la aguja, que tienen diferentes códigos estampados y para distintos autos son diferentes. Entonces, repasemos cómo es el funcionamiento. Entonces, esto va aquí.
Esto va aquí. Obviamente la función de la cámara esta es una cámara que opera por vacío. Entonces cuando el auto tiene cada vez más carga, se genera una condición de vacío que empieza a levantar la aguja esta. Entonces cuando el auto está más o menos así, quiere decir que ha llegado a su máxima carga de vacío, porque el pistón está casi expuesto totalmente, y como ven ahí está exponiendo más del paso de combustible, que es este o depende del modelo que sea. La cámara de vacío tiene este aparato, que lo que hace es básicamente localizar esto así, para que esto corra derecho. Entonces, para correr así, para que no baile, digamos. Y hay un resorte que va dentro de esta cámara también. Entonces, ¿cómo se regula el ralentí en estos carburadores? Bueno, es bastante simple. Lo que se hace es se mueve esta tuerca, y lo que hace esta tuerca es en realidad bajar el paso de nafta. Entonces, cuando bajamos el paso de nafta, lo que estamos haciendo, si el pistón se mantiene en la misma posición, estamos descubriendo más de el paso de nafta. Entonces ahí se regula el ralentí. Y también este brazo tiene la función, les muestro acá, tiene la función de ser el cebador, ¿sí? O sea, el cebador lo accionamos de esta manera, y como ven, hemos bajado acá se ha bajado acá el paso de combustible, y la restricción de acá del pistón sigue estando siempre en el mismo lugar. Entonces, con esto logramos una condición del cebador. Cuando el motor ya está en temperatura, lo que hacemos es subir el paso de nafta un poco más a su nivel de operación normal, y después cuando ponemos el acelerador a fondo así, y el auto empieza a tener más carga, cada vez se va a elevar más este pistón, que va a no solo permitir que más mezcla pase por el carburador, sino que también va a permitir que más combustible salga del paso de combustible, porque está cada vez más descubierto. Lo interesante del carburador SU, que a ver si se los muestro con es que no tiene una bomba de pique en el sentido tradicional de un carburador, que a veces tiene una bomba con un diafragma o con un pistón. Pero sin embargo, los carburadores SU tienen en vez de tener una bomba de pique, lo que tienen es el control de caudal. O sea, por ejemplo, si uno está normalmente y uno acelera bruscamente, o sea, estamos así o con el acelerador a la mitad, y después hacemos así abruptamente, lo que pasaría en un carburador normal es que necesitaríamos algún circuito de bomba de pique para poder mantener el motor en funcionamiento. Pero acá lo que pasa es que si uno ve el pistón el pistón en realidad está totalmente divorciado de la mariposa. Entonces lo que pasa es cuando uno abre muy abruptamente acá, el pistón en realidad sigue en la misma posición. Entonces lo que hay se crea un efecto que es parecido al de una bomba de pique, porque ahora se está pasando más aire por acá, pero sin embargo acá la restricción sigue. Entonces esto crea más aire pasando por este conducto, que lleva a que no necesite una bomba de pique. Y después obviamente si seguimos acelerando a fondo como estamos acá, después este pistón se va a elevar cada vez más, dejando entrar más volumen de aire por aquí,
Ahora espero que puedan ver ahí, como ven el acelerador está a fondo acá y cada vez el paso de nafta está más al descubierto porque la aguja está cada vez más alta. Creo que llega más o menos hasta ahí o hasta ahí el carburador. Pero esto es el principio básico de operación de un carburador, tanto SU como Stromberg. Los carburadores Stromberg son un poquito diferentes, pero en realidad los principios de operación y de mantenimiento son los mismos. Ahora bien, una cosa que estos carburadores tienen una reputación de no ser muy buenos. ¿Y qué es lo que pasa? En realidad, el talón de Aquiles de los carburadores SU está en esta parte del cuerpo principal. ¿Por qué? Porque como ven, el eje de las mariposas es de bronce y el cuerpo es de aluminio. Y lo que pasa es que con la operación así, digamos, reiterada de la unidad, lo que pasa es que se va gastando, el eje va gastando el aluminio. Entonces lo que se crea acá, se crea una pérdida de vacío que hace que estos carburadores a veces sean muy difíciles de setear el ralenti. Pero no es que el carburador es malo, sino que hay que ponerle un buje de bronce aquí para restaurar la hermeticidad del eje. Entonces, pero si uno los mantiene así, estos carburadores la verdad que son muy nobles y también tienen la característica que son bastante económicos en términos de combustible. Obviamente, si uno está adaptando uno de estos carburadores a un auto que no era originalmente equipado con ellos, lo que uno va a tener que hacer es hacer un poco de gimnasia con los tipos de con las agujas, porque esto es lo que regula el combustible. Entonces diferentes tipos de agujas te van a dar diferente distribución de combustible de acuerdo a la carga del vehículo. Entonces siempre uno va a tener que hacer un poco de ensayo y error con estos carburadores, pero lo cual no implica que de vuelta no son malos carburadores, sino que hay que saber tratarlos. Entonces acá voy a terminar este video. Les quiero agradecer mucho por mirar, por sus preguntas y sus comentarios. Y si tienen cualquier pregunta, pónganla en las preguntas, yo trataré de contestar. Espero que esto les haya sido de utilidad y los voy a ver en el próximo episodio.